El ingreso activo es aquel dinero que una persona gana de lo que está trabajando. Y el ingreso pasivo es el dinero que gana de lo que, mejor dicho, sin trabajar. Cuando yo suelo hacer preguntas a los estudiantes, ¿no? ¿Se puede ganar dinero sin trabajar? La mayoría me dice, no. Todo el mundo, de hecho, grita diciendo no. Pero en realidad sí se puede. Y todos sabemos. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a hablar, a mencionar, digamos, a llamarlo empresa a aquellas actividades donde somos autoempleados. Pero en realidad ese no termina siendo un ingreso pasivo. Un ingreso activo, para empezar, ¿qué es? Si yo estoy trabajando si yo soy un carpintero, vamos a suponer, gano de los productos que vendo, los productos que yo mismo fabrico. Pero si yo dejo de trabajar, dejo de ganar. Por lo tanto, es ingreso activo. ¿Qué pasa si yo soy un profesional y trabajo en una entidad pública, como decía? Mi sueldo es a cambio de mi tiempo, a cambio de mi conocimiento, a cambio de mi capacidad. Cualquiera fuese la razón, me están pagando a cambio de algo. Y el ingreso pasivo son aquellos ingresos que las personas tienen sin tener que ganan sin tener que mover un solo dedo. Quiere decir, si yo tengo, voy a suponer una inversión, un edificio o una casa y estoy alquilando esa casa, claro que el ingreso que tengo es a partir de mis inversiones que los hice hace algunos años. Sin embargo, en ese mismo momento ya no estoy en actividad. Por lo tanto, ese dinero lo estoy ganando sin hacer nada en ese momento, aunque anteriormente ya haya trabajado para lograr eso. Lo mismo sucede con las personas que prestan dinero. Las personas que tienen ahorros, que han trabajado, han ahorrado, y ese dinero prestan a otras personas, lo que están ganando, el interés, que es como generalmente lo denominamos, ese interés es la ganancia de mi ahorro o de mi dinero, pero físicamente en ese momento ya no estoy trabajando, ya no estoy activo físicamente. Entonces el ingreso pasivo es el dinero que gano sin trabajar y el ingreso activo es el dinero que gano trabajando. Yo soy economista, estoy trabajando, tengo mi sueldo. ¿Será ingreso activo o pasivo? Activo, porque estoy trabajando en este momento. ¿No? Si soy un emprendedor, como decía, tengo un puesto de golosinas, voy a suponer, o de productos de primera necesidad, o una tienda de abarrotes. Es mi negocio. Si yo atiendo en esa tienda, sigue siendo ingreso activo. Por mucho tenga empresa, emita boleta o factura y cosas así. Ahora la pregunta es, ¿a quién le gustaría tener ingreso pasivo? A todo el mundo nos gustaría tener ingreso pasivo, ¿verdad? Y sin embargo, todos tenemos ingresos activos. ¿Por qué razones es necesario aprender o diferenciar estos dos tipos de ingresos? Porque a veces, como decía hace un momento, somos autoempleados, somos empleados de nosotros mismos, pero nos autodenominamos empresarios. Por la definición de empresa, sí somos empresarios porque quizás emitimos boleta, factura o estamos formalizados. Sin embargo, si estamos trabajando en esa misma empresa, no podríamos decir que tenemos ingresos pasivos, ¿verdad? Porque el verdadero empresario no es aquella persona que trabaja para sí mismo, es aquella persona que es capaz de crear sistemas, grupos de personas que hagan que funcione, que hacen que funcione algo y que a partir de ello tenga que ganar. Ese es el verdadero empresario. No es el que está teniendo negocios y está trabajando en esto. Es una forma de empezar, sí es una forma de empezar. Es correcto, pero no es ingreso pasivo. ¿Por qué es importante? Para entender qué es libertad financiera. Muchas personas, de hecho ahora está bastante de moda este tema de educación financiera, que si no me equivoco hay una ley que se aprobó para que se incluya este tema al próximo año, para que desde el próximo año, mejor dicho, se enseñe el tema de educación financiera en los colegios. Es bastante importante. ¿Por qué es importante? Porque muchos pensamos que si yo, como estudiante, voy a suponer, no he logrado tener altas calificaciones, no he logrado ingresar a la universidad, a los institutos, lo que me queda por hacer es emprender. Cuando ese concepto está mal. ¿Por qué está mal?
Si nosotros nos damos cuenta, y de seguro que todos ya conocemos, nuestro país, ¿por quiénes gobiernan nuestro país? ¿Los empleados? No, los empresarios. Pero en las instituciones educativas nos forman ¿para qué? ¿Para que seamos empresarios o para que seamos empleados? Para que seamos empleados. Querramos o no. Ese no es culpa de los docentes, obviamente. El docente tiene temas que desarrollan las sesiones. Eso no tiene nada que ver. ¿Cuál es el objetivo en realidad de la educación? Es hasta ahorita sigue siendo formar, formar empleados. Decía Oppenheimer en uno de sus libros, Basta de historias, les recomiendo leerlo. Si nosotros, y cuando decía nosotros se refería a las instituciones educativas de nivel superior, si nosotros seguimos formando, mejor dicho, no les damos las herramientas correctas a los estudiantes cuando ellos están en etapa de estudio para que puedan formar empresa, terminarán manejando un taxi. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que deberíamos dar a los estudiantes en su etapa de estudio, así sea colegios o institutos o universidades? Es un poquito, por lo menos un poquito, de educación financiera. Por esa razón a mí me parece bastante interesante este tema de incluir el tema de educación financiera a los temas que que se debería desarrollar en instituciones educativas, y no solo colegios, sino incluso para universitarios y cosas así, porque se puede emprender desde todas las profesiones. No interesa qué profesión estudies, no interesa qué profesión tengas, puedes emprender a partir de tu profesión. Eso no implica que cuando termines o cuando estudies no tengas que trabajar. Puedes trabajar, puedes conseguir un puesto de trabajo, pero a la vez puedes desarrollar un emprendimiento a partir de tu profesión. De eso se trata, formar profesionales con visión empresarial. Entonces, ¿qué cosa es libertad financiera? Libertad financiera, como dice ahí en la primera parte, es cuando los ingresos, o mejor dicho, si tus ingresos pasivos mensuales, considerando que ingreso pasivo es el dinero que ganas sin trabajar, quiere decir, si tus ingresos pasivos mensuales superan tus gastos mensuales, entonces se puede decir que has conseguido tu libertad financiera. Un ejemplo, si el dinero que yo gano sin trabajar es 1.000 soles mensuales, pero mis gastos mensuales en mi alimentación son gastos indispensables: alimentación, vestido y algunos gastos que necesariamente tengo que gastarlo por cada mes. Si la suma de todos estos gastos mensuales es 900 soles, pero mis ingresos pasivos, el dinero que gano sin trabajar, es 1.000 soles, tengo una diferencia de 100 soles. ¿Quiere decir que puedo vivir sin trabajar? Sí, obviamente que sí. Desde ese momento te puedes considerar libre financieramente hablando. Entonces, tener educación financiera no es como muchos piensan: tenemos que hacernos millonarios. No, tenemos que tener una empresa gigante. No, no es así. Libertad financiera solo es hacer que tus ingresos pasivos mensuales superen a tus gastos mensuales. Nada más. Muchas personas confunden con la codicia. No es codicia, es ambición, y la ambición no es malo. Lo malo ya es ser codiciosos, que es muy diferente. Entonces, si has logrado que tus ingresos pasivos mensuales superen tus gastos mensuales, automáticamente puedes estar tranquilo. Ahora, eso tiene mucho que ver con la jubilación en nuestro país. Bueno, mejor dicho, a nivel mundial. ¿Qué es jubilación? Vamos a tergiversar un poquito la definición de jubilación para entender por qué está relacionado con educación financiera. En nuestro país, o mejor dicho, todos sabemos de por sí que jubilación, ¿qué es? Recibir un determinado monto a cambio de tus aportes que has realizado en los años que has estado trabajando. En nuestro país, la mayoría, bueno, de acuerdo a nuestro marco normativo, nos jubilamos a los 65. Ahora último creo que lo han aumentado hasta los 70, ¿verdad? O sea, a los 70 nos jubilamos. Pero vamos a suponer que no nos hemos enterado de esta última ley y solamente hablamos de los 65. En nuestro país nos jubilamos a los 65, generalmente. ¿Alguien se puede jubilar antes? Sí, en AFP se pueden jubilar antes. Sin embargo, tanto en AFP como en ONP,
o de tus aportes, el monto que vas a recibir, también hay montos, hay mínimos y hay máximos. De seguro que ustedes conocen. Ahorita vamos a llegar a ese tema. El punto es, ¿jubilación qué es? Recibir dinero sin estar activo físicamente en ese momento. Entonces, ¿se podría decir que jubilación es libertad financiera? Algo de parecido tiene, porque ¿qué es lo que dije de antes? Mejor dicho, con ingresos pasivos. Ingreso pasivo es el dinero que ganas sin estar activo en ese momento. El dinero que te pagan, si así se podría decir, por mes cuando ya te hayas jubilado, te están devolviendo de tus aportes, que podríamos decir, por ejemplo, que es un ahorro. Entonces te están devolviendo y en ese momento, pasado tus 65, ya no estás activo físicamente. Por lo tanto, tiene un parecido, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si pudieras jubilarte antes de los 65? ¿Se podría? De hecho que sí. La pregunta es, ahora sí me pueden participar. ¿A los cuántos años les gustaría conseguir su libertad financiera? O mejor dicho, cambiemos un poco. ¿A los cuántos años les gustaría jubilarse? Considerando que jubilarse fuese ganar dinero y que ese dinero supere tus gastos mensuales. Repito, por si no me han entendido, ¿a los cuántos años les gustaría jubilarse si consideraríamos que jubilarse es tener ingresos pasivos y que esto supere tus gastos mensuales? ¿A los cuántos años? Ahora sí, me gustaría participaciones. A los 50 años, pues a mí me gustaría jubilarme, ¿no? Ya que he empezado a trabajar de repente a temprana, no tan, a jovencita, ¿no? Entonces ya son tantos años que trabajo y me gustaría a los 50 años jubilarme. Ya, a los 50 es una buena opinión. ¿Hay alguien más que quiera jubilarse antes? No estoy diciendo necesariamente tienen que jubilarse de su trabajo. Si hay alguna otra forma de jubilarse con emprendimiento o empresa, también se vale. Profesora Shadira Delgado, adelante. Bueno, a mí también me gustaría jubilarme a los 50 años. Mm, perfecto. ¿A alguien le gustaría jubilarse más antes? Les comentaré, ya que no hay muchas participaciones, cuando les explico este detalle a los estudiantes, ellos emocionados me responden, a mí me gustaría jubilarme a los 25 años. Profesor Joel, adelante. Buenas noches, ¿no? Bueno, particularmente a mí me gustaría jubilarme entre los 35 a 37, ¿no? Montando algún tipo de negocio. Perfecto, profesor Joel, muchas gracias. A los 35 menciona. Sucede, como les mencionaba, los estudiantes son mucho más emocionados o se emocionan mucho más con estos temas. Dicen, yo me quiero jubilar a los 25, a los 30. Nadie dice 50, nadie dice 40, o por lo menos a mí nunca me ha sucedido, ¿no? Que un estudiante me diga a los 40. Todo el mundo quiere, le gustaría, o es más, a nosotros mismos, si nos preguntamos, nos gustaría ganar dinero sin trabajar. ¿Sí o no? Eso nos gustaría, hay que ser sinceros. Y los niños son mucho más sinceros, obviamente, son más conscientes o quizás inconscientes, pero dicen, quisiera jubilarme a los 30 o 25 años. Es más, quisiera jubilarme ahorita. Y les pregunto, ¿y qué están haciendo ahora? Me mencionaron, yo me quiero jubilar a los 35, perfecto. Me quiero jubilar a los 50, perfecto. ¿Qué están haciendo ahora? Ahora, si ustedes, vamos a suponer, se jubilan a los 50, como me decía una profesora por ahí. ¿Qué estás haciendo ahora? Trabajando. Pero ¿qué cosa era jubilarse? Jubilarse, hemos tergiversado un poquito la definición. Hemos dicho que mis ingresos mensuales, mis ingresos pasivos mensuales, superen mis gastos mensuales. Un docente, bueno, sin importar la profesión, mejor dicho, una persona profesional que trabaja y gana, vamos a suponer, 2.000 soles mensuales y se jubila con ese monto, ¿cuánto recibirá? No me respondan, respóndanse ustedes mismos, ya lo saben, tienen colegas que ya se jubilaron. Les pregunto, ese dinero que ganan, que están percibiendo después de jubilarse, al momento, o mejor dicho, cuando estaban ganando 2.000 soles mensuales, después de jubilarse no ganan ese monto. ¿El monto que reciben superará sus gastos mensuales? No, ni en AFP
ni en ONP. No supera. ¿Eso qué quiere decir? Que si estás trabajando para jubilarte como empleado en este momento y en este país, estás equivocado. No vas a conseguir tu libertad financiera. ¿Por qué? Porque lo que vas a ganar o lo que te van a devolver al mes en ese momento no te va a alcanzar para tus gastos mensuales. Y mucho ojo, no olvidemos la inflación. El precio de los productos sigue incrementando y seguirá incrementando. Eso es natural, pero tu sueldo no. Y la jubilación, el monto que percibes por la jubilación, tampoco. Esos son estáticos. Los sueldos se incrementan cada cierto tiempo, pero no al mismo nivel que la inflación de los productos, del precio de los productos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estás trabajando en una entidad con 2.000 o 3.000 mensuales jubilados, probablemente, mejor dicho, estoy seguro que no vas a lograr tu libertad financiera. Entonces no es la mejor forma, no en nuestro país. Ahorita vamos a hablar de esas condiciones también. La mejor forma de lograr su libertad financiera, como dice la frase, es generando su propio emprendimiento. Por esa razón de antes decía, si no eres capaz de ingresar a la universidad, a un instituto, a ningún lugar, discúlpenme el término, soy un inútil más y recién me pongo a emprender, no, eso es una concepción equivocada. De hecho, es lo primero que tenemos que aprender para, o mejor dicho, cuando estamos en etapa de estudio. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para ser un empleado más y después trabajar 30 años de mi vida y después jubilarme y al jubilarme no me alcance? Imagínense a los 80 años, ¿qué se van a preguntar? Yo me imagino, cuando tenga los 80 años me preguntaré y de seguro ustedes todos se van a preguntar, cuando lleguen a esa edad, ¿habré vivido de manera correcta? ¿Qué pasa si en ese momento no me alcanza? Cuando no hay nada, hasta los hijos se van, hay que ser sinceros. Cuando tienes de todo, hasta el que no es tu hijo termina siendo tu hijo. A los 80 ya te vas a dar cuenta. Te preguntarás, ¿me habré equivocado algo o habré vivido bien? Dice Wayne Dyer, no nos preguntemos este tema cuando lleguemos a los 80 años. Seamos capaces de preguntarnos antes, mucho antes de llegar a esa edad. Por esa razón, el tema de emprendimiento es mucho más importante y no solamente se trata de una segunda opción en caso no logre nada. No es así. Sin embargo, para nosotros empezar a emprender y tener éxito o tener menos probabilidad de fracaso, tenemos que conocer algunos términos. En nuestro país, 90% de las microempresas fracasan en su primer año de actividad. ¿Pero por qué? Porque todos los peruanos sabemos una regla y de memoria. Y si les pregunto, estoy seguro que todo el mundo me van a responder de la misma forma. ¿Qué necesitamos para invertir, para emprender? Necesitamos dinero. Es lo primero que decimos, ¿verdad? Necesitamos dinero. En realidad no es así. Si nosotros tuviésemos un poco de educación financiera, nos daríamos cuenta que el dinero es lo último que necesitamos. No es indispensable. Empecemos con el ahorro, ¿no? Con el término ahorro antes de hablar de inversión. ¿Qué es ahorrar? Es dejar de gastar. Todos sabemos eso, ¿no? Ahorrar es dejar de gastar en un momento dado una parte de mi sueldo, vamos a suponer, y separar ese pequeño monto para que en un momento futuro yo pueda hacer algo con ese dinero. Entonces, en una definición básica, ahorro es dejar de gastar ahora y ese monto destinarlo a un gasto futuro. Eso es ahorrar. Y muchos no sabemos ahorrar. Ahorramos, o mejor dicho, gastamos más de lo que ganamos. En nuestro país, tasa promedio de ahorro, 10%, 15%. Nadie ahorra más. Pero alguien me dirá, no, yo sí ahorro la mitad de mi sueldo. Raros son. Probablemente sí existan, pero rarísimos. Ahora, ¿por cuánto tiempo estarás ahorrando así? No lo sé. Estoy seguro que por muy poco. El promedio del peruano no ahorra más del 15% de su sueldo. La inversión. ¿Qué es invertir? Es designar algún tipo de recurso para que me genere algún beneficio. Mucho ojo, invertir no es tener capital, destinarlo a un emprendimiento y ganar de eso. No es así de cerrado. Inversión, puedes invertir tu conocimiento, puedes invertir tu tiempo,
tu capacidad, hasta tu salud termina siendo una inversión. No solo es, claro, el dinero es otra forma de inversión, inversión financiera, perfecto, pero no es lo único. Entonces, cuando necesitamos emprender, lo primero que necesitamos no es dinero, es conocimientos. La educación es la mejor arma, ¿no? No sé, a mí me molesta, por ejemplo, saber en las pruebas PISA que estamos casi en los últimos en el tema de educación financiera. Yo supongo ahora último han considerado eso para agregar el tema de educación financiera en la malla curricular. Fenomenal, fenomenal. Entonces, se invierte primero conocimiento, ya después ves el dinero. Y hay obviamente otros tipos de inversiones como el tiempo, como mencionaba de antes, ¿no? Emprendimiento es algún tipo de negocio. Emprender, ¿qué es? Materializar una idea de negocio. Si yo tengo una idea, voy a suponer que mi idea es abrir una tienda de abarrotes, ¿estoy emprendiendo? No, no mientras yo no me ponga a limpiar el local, a colocar los productos, a abrir prácticamente. Eso es emprender, es accionar, no es pensar solamente, no es tener ideas, sino accionar en lo que estoy queriendo hacer y que esto me va a generar ingresos o utilidades, ¿no? Eso es emprender. Entonces, ¿se puede emprender en muchas cosas? De seguro que sí se puede emprender, pero si hablamos de emprendimiento de negocios, estamos hablando netamente de emprendimientos económicos. Y obviamente es necesario saber qué es innovación. Al día de hoy muchas empresas han fracasado por no innovar. Innovar es bastante arriesgado, pero no innovar también es no arriesgado, es bastante arriesgado, mejor dicho. Si no voy a innovar, como en el caso de marca Alcatel celular, Alcatel, Nokia, perdón. La marca Nokia de celulares, ¿por qué fracasaron? Por no innovar. Y hay empresas que crecen mucho por innovar, empresas que fracasan por no innovar. Entonces, ¿qué es innovación? Innovación es colocar al mercado un producto que sea significativamente mejorado a lo que ya existe. ¿Qué quiere decir? Si yo me invento una torta con un sabor que nunca nadie ha hecho y llevo esa torta al mercado, ¿he generado innovación? No, obviamente que no. En muchas ferias de ciencia, tecnología, emprendimientos, en diferentes instituciones educativas, incluso de nivel superior, he visto feria de innovación y lo que llevan son tortas que le han cambiado de sabor, vino que le han cambiado de insumos, de color, algo. No. Innovación es colocar un producto que sea mejorado a comparación de todos los que ya existen. Crear un producto no es innovar. Ese producto que has creado se convierte en innovación cuando en el mercado es exitoso. Si en el mercado no es exitoso, no es innovación. Si has inventado un producto, le has cambiado de sabor y no es exitoso en el mercado, no es innovación. No existe innovación fracasada, en otras palabras. La innovación siempre va a tener éxito en el mercado. Claro que hay autores que hablan de innovaciones fracasadas, pero en realidad solamente le han cambiado color, sabor o algo y no hubo éxito. No es innovación. Entonces, nuestros emprendimientos generados por los estudiantes ya deberían tener un enfoque innovador. ¿Y para qué? Para poder llegar hacia lo que se le llama startup. ¿Qué cosa es un startup? Si ustedes buscan startup, lo traducen porque es un término inglés, está en inglés. Si lo traducen, se va a traducir como emprendimiento. Startup es emprendimiento. Sin embargo, en el mundo empresarial, startup no es emprendimiento propiamente dicho. Startup, ¿qué es? Es un emprendimiento que ya tiene un enfoque de innovación y tiene muy rápido, tiene capacidad de crecer con una velocidad extrema. Dice Eric Rice en su libro Lean Startup, startups son empresas de muy alto riesgo, que pueden fracasar muy rápido, pero también pueden crecer muy rápido. ¿Y en el Perú tenemos startups? Sí tenemos startups. Solo un pequeño ejemplo. Kulki, no sé si conocen, les invito a revisar en Google, terminado la sesión. Kulki es un emprendimiento liderado y diseñado por una señorita, Amparo Nalbarte, arequipeña, hace algunos años. Ganó algunos premios. Ahora, bueno, del mercado peruano llegó al mercado latinoamericano. Ahora último, se lo compró, si no me equivoco, BCP.
Bueno, depende de la creadora, en este caso de la CEO, si lo vende o no lo vende. Sin embargo, creció bastante rápido. Si nosotros pensamos en un emprendimiento que tenga innovación y que sea de muy rápido crecimiento, estamos hablando de startups. Por lo tanto, las empresas que se crean hoy en día, que se deberían crear hoy en día, ya no puede ser abrir una tienda de abarrotes, un restaurante, un hotel, que está bien, no está mal, está bien abrir ese tipo de negocios. Sin embargo, son negocios tradicionales. Cuando los estudiantes manejan mucho más, mucho mejor que sus padres las redes sociales, herramientas tecnológicas para WhatsAppear, para chatear, etcétera, etcétera, ese mismo se puede utilizar ¿para qué? Para desarrollar emprendimientos. Y ya estaríamos hablando de emprendimientos muy cercanos a ser startups. No siempre es crear un producto. Innovar no solo es mejorar un producto, también es mejorar un proceso de producción, proceso de comercialización. Voy a suponer, una persona en el campo, por ejemplo, en Acomayo, una de las experiencias es que una señorita tiene, o su familia, mejor dicho, son una familia de apicultores. Producen, o mejor dicho, tienen colmenas de abeja, ¿no? Venden miel de abeja. Mientras su papá venda o su familia venda esa miel de abeja de la forma tradicional como conocemos, seguirá siendo un emprendimiento tradicional. Pero ¿qué pasa si la niña dice o la estudiante dice, ¿sabes qué, papi? Yo voy a agarrar esta miel de abeja que es puro y lo voy a promocionar por las redes sociales y voy a vender utilizando esas herramientas y encima voy a cobrar utilizando aplicativos como Yape o Plin. Puedo enviar el producto. Alibaba hace eso. Alibaba de seguro que todos conocemos, Alibaba o Amazon, tantas empresas que hay, venden productos a nivel mundial. Lo único que hacen es enviarte el producto a la puerta de tu casa. Díganme que un estudiante de colegio no puede hacer eso. Sí puede hacer eso, si maneja WhatsApp, si maneja Facebook, sí puede hacer eso. No está mejorando la miel propiamente dicho, pero está mejorando la forma como comercializar esa miel utilizando esos aplicativos móviles. Eso es un tipo de innovación. Entonces, se puede generar innovación, se puede generar startups que son emprendimientos de muy rápido crecimiento en el sector rural. Claro que sí, obviamente que sí. Y eso, el ejemplo que les acabo de mencionar es uno. Se puede hacer eso con cuyes, con queso, con yogur, con tantas cosas. Lo único que necesitamos es un camino, la metodología para que nosotros podamos desarrollar o para que los estudiantes puedan desarrollar emprendimientos de ese tipo. Sí se puede. Por esa razón es muy importante este tema de educación financiera. Las diferencias entre un emprendedor y los empleados, ya no vamos a hacer las preguntas, vamos a mostrar directamente en este caso, las diferencias. Primero, justamente el profesor Joel mencionaba, ¿no? Tenemos problemas con la SUNAT, etcétera, etcétera. Les voy a mostrar algunos detalles que suceden en nuestro país que quizás lo sabemos, pero no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, es en el tema de sus impuestos. El emprendedor, dice, un emprendedor cuando tiene ingresos mensuales de 4.000 soles, ¿cuánto de impuesto paga? El emprendedor, si está en la categoría de RUS, que es régimen único simplificado, es la categoría más bajita, tienes tu boleta de venta sin ser empresa, como persona natural con negocio. En esa categoría pagas 20 soles mientras no superes los 5.000. Y acá en el ejemplo dice 4.000. Si ganas 4.000, ¿cuánto pagas de impuesto? 20 soles mensuales. Si es que ganas 4.000 soles mensuales como emprendedor. Pero ¿qué pasa si una persona es profesional, empleado, así sea en el sector público o privado, y cobra 4.000 soles mensuales por RH, recibo por honorario? ¿Cuánto de impuesto pagará? El 8%. Si no pasas 30 y tantos mil anuales, puedes incluso pedir tu suspensión, como es retención por cuarta categoría. Pero con 4.000 ya no estás en esa categoría, ya no puedes pedir eso. Por lo tanto, si ganas 4.000 o si tienes ingresos mensuales de 4.000, ya tienes que pagar el 8%, que es el impuesto a la renta. ¿Cuánto? Como empleado, 320. En ese ejemplo, el emprendedor
que gana, o mejor dicho, que tiene ingresos de 4.000, paga 20 soles de impuesto. Y el empleado que tiene ingresos de 4.000 paga 320 de impuesto. Le subimos un poquito más. En el segundo caso, el emprendedor que gana 7.000 en la misma categoría, es no más de 8.000, es la realidad, pero acá el ejemplo está con 7.000. Con 7.000, si un emprendedor gana 7.000 o tiene ingresos mensuales de 7.000, paga 50 soles mensuales. El empleado que percibe 7.000 mensuales de sueldo por RH paga 8%, que es 560. ¿Quién paga más impuesto? ¿Empleado o emprendedor? El empleado siempre va a pagar más impuesto. Hay un gurú en educación financiera, dice, ¿sabes cuando eres empleado qué te dice el gobierno? El gobierno te da a la mano tu sueldo, pero antes de poner el dinero a tu mano, ya coge una parte. Llamémosle AFP, ONP, E-Salud, llamémosle como ustedes quieran. Quita un poco de tu sueldo antes de que llegue a tu mano. Y cuando ya está en tu mano, te sigue quitando. Llamémosle IGB. En otras palabras, el empleado siempre va a ser el que más, bueno, en este caso no el IGB, perdón, IGB pagarían todos. Estamos hablando del impuesto a la renta, cuando ya la tienes. En tu contrato, ¿qué dice? Ganas 3.500, voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto de dinero te llega a tu bolsillo, a tus manos? Menos 800, menos 700, menos 1.000, dependiendo del monto que ganes. Sigues pagando. Mientras el emprendedor no. El emprendedor paga en esta categoría, RUS, paga ese monto. Ahora, si eres un emprendedor que no te has informado bien, vamos a suponer, y te formalizas como una SAC directamente, obviamente vas a pagar el 18% más el 1% o el 1%, dependiendo en qué régimen estés, del impuesto a la renta. Pagas mucho más. Por esa razón, pero si conoces este tema de educación financiera o los temas relacionados a tributos, contribuciones, en este caso de tributos o impuestos para emprendedores, no te vas a formalizar si no tienes ingresos. En muchos lugares, entidades públicas y o privadas te capacitan cómo formalizar la empresa, cuando eso debería ser lo último. Y lo primero es capacitarte cómo generar ingresos. Cuando te capacitas cómo generar ingresos, automáticamente después vas a querer formalizarte, aunque no te enseñaran, vas a buscar las formas. Pero si te enseñan a formalizarte sin enseñarte a generar ingresos, obviamente están cometiendo un error garrafal. Y eso pasa en nuestro país. De seguro que muchos de ustedes han visto capacitaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, ese es el detalle. En esta diferencia, en estos dos ejemplos, el empleado paga mucho más impuesto que el emprendedor. Sigamos. Hay más. Edad mínima de jubilación. Justamente de antes mencionábamos. ¿A los cuántos años te gustaría jubilarte? Considerando que jubilarse, ¿qué es? Vamos a recordar. ¿Qué es jubilarse? Ganar cierta cantidad de dinero sin trabajar y que ese monto supere todos mis gastos mensuales. Si yo soy economista, mejor dicho, gano 2.000 soles y me jubilo ganando 2.000 soles, obviamente cuando me jubile me darán promedio, a ver, con 2.000 soles promedio me darán 450 soles mensuales. 500, hay que ser optimistas. Me van a dar 500 soles cuando me jubile. ¿Puedo decir que he conseguido mi libertad financiera? No. Ese tipo de jubilación es válido en nuestro país, pero si lo comparamos con libertad financiera, con ese dinero no hacemos nada. El empleado dice en el Sistema Nacional de Pensiones, así como en el sistema privado de pensiones, los aportantes deben tener un mínimo de 65 años de edad. Si aportas a AFP u ONP, mínimo 65 años de edad. En AFP te dan la opción de jubilarte mucho más antes. Sin embargo, también lo que te van a devolver es menos. Aún así, estás lejos de conseguir tu libertad financiera. Pero el emprendedor solo necesita que su negocio funcione sin la intervención del propietario y que sus ingresos mensuales superen sus egresos mensuales o sus gastos mensuales. ¿Para qué? Para considerarse jubilado. Si yo soy un emprendedor, tengo un negocio y ese negocio funciona solito, me da ingreso suficiente como para poder yo gastar, o mejor dicho, cubrir todos mis gastos, automáticamente ya estoy jubilado. Decía el profesor Joel, me quiero jubilar a los 35 años. ¿Cómo? Con un emprendimiento. De hecho, la única y la mejor forma
de conseguir tu libertad financiera o de jubilarte a temprana edad es emprendiendo. Por enésima vez, el emprendimiento es mucho mejor, mejor dicho, el emprendimiento no es una segunda opción, ni debería ser una segunda opción. Siguiente ejemplo, en la pensión mínima de jubilación. Para un emprendedor, su pensión mínima de jubilación dependerá de los ingresos pasivos que obtenga a partir de sus negocios. Sin embargo, para un empleado su pensión mínima será equivalente a 484 en sistema privado de pensiones y 415 soles en el sistema nacional de pensiones. Bueno, así dice ¿cómo se dice? Así dice la teoría. Pero estoy seguro que ustedes, señores, conocen amigos, colegas, vecinos, alguien que gana menos de ese monto. Estoy seguro. Todos sabemos cómo es nuestra realidad. Y el otro detalle, lo que estamos aportando, especialmente cuando es para el gobierno como la ONP, ese nuestro aporte no está para nada seguro. ¿Quiere decir que lo pueden perder? Sí, lo pueden perder. Alguien me dirá, este señor está hablando en contra del gobierno. No, no estoy hablando en contra del gobierno. Les recordaré una cosa. ¿Qué pasó con los fonavistas cuando con sus aportes? Ellos han aportado para comprar sus casas y al final nunca se compraron y cuando han pedido devolución, ¿les han devuelto? Sí, les han devuelto, pero dinero devaluado. Creo que 2.000 soles tantos o un poco más de 3.000 soles es el monto que más alto han recibido. ¿Por qué? Porque su dinero se desapareció. ¿Qué les han respondido cuando ellos han reclamado? Señor, tu dinero se ha devaluado. Entonces, los aportes, no crean que porque están aportando al gobierno o a la AFP o al ONP, están asegurando su futuro. No es así. Esto es una mala concepción que no nos han dicho. Hay otro gurú de educación financiera que dice, ¿no? Si nosotros, la población, supiéramos cómo funciona el sector financiero, especialmente en todo lo que es Latinoamérica, habría una huelga, la más grande que nunca hayan visto antes de mañana por la mañana. Pero como no sabemos, felices estamos aportando, ¿verdad? Cuando deberíamos estar emprendiendo quizás. La última, pensión máxima de jubilación. El emprendedor no tiene límites en su pensión mensual, ya que puede seguir generando ingresos pasivos de manera ilimitada. El emprendedor puede ganar 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 mensuales. El emprendedor no es aquella persona que tiene negocios o que tiene pequeños negocios. No olvidemos, Steve Jobs, semejante empresario, era emprendedor, ¿verdad? Hay personas que son empresarios, no son emprendedores. Mejor dicho, todos los emprendedores en algún momento terminamos siendo empresarios, pero no todo empresario termina siendo emprendedor. Eso depende mucho de las características de la persona. Entonces, el emprendedor no es aquella persona que tiene un negocio pequeño. No, el emprendedor es otra cosa. El emprendedor es ser resilientes, ser capaces, tantas características, tener una mentalidad ganadora. Eso es un emprendedor. No se relaciona con el tamaño de su negocio. Los empleados perciben un tope de 857, así dice el marco normativo, si no me equivoco es 857.3.7.2, creo, soles mensuales en el Sistema Nacional de Pensiones, mientras que en el sistema privado de pensiones no existe un monto máximo. Ahí sí puedes ganar, en AFP sí puedes tener más ingresos o ingresos mayores a 857 siempre que hayas aportado más, pero conociendo nuestra realidad, ganando 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, así sea 7.000 u 8.000, no estamos llegando, no vamos a lograr, si se puede decir, percibir 857. Y además te dice en los últimos años, 20 años de tu vida. No te dice en los últimos 3, 4 meses, porque tu aporte es proporcional. Mejor dicho, lo que te desembolsan después en tu jubilación es proporcional a lo que has aportado, ¿verdad? Entonces, de seguro que hay personas que lo logran, de seguro que sí. Mejor no me arriesgo a decir nadie, pero son muy pocos. La mayoría no llegamos a ese punto. Esa es la diferencia entre un emprendedor y un empleado. Con las leyes
en nuestro país indistintamente nos dicen una cosa: sé emprendedor o sé empleado. ¿Qué nos dicen? Sé emprendedor. Lo único que a nosotros nos falta es interpretar nuestras leyes. Ahora, estamos en crisis. Ayer leía en Gestión, están planteando reformas tributarias para los empresarios. ¿Para qué? Para reactivar la economía. Y yo digo, ¿y no estarán planteando algo para los empleados? No, nadie dijo eso, nadie dijo nada al respecto, ni les interesa. No es la forma correcta, supongo, de reactivar la economía. Pero los empresarios sí. ¿Qué pasó en pandemia? Bonos para empresarios. Reactiva o llámese cualquier fondo, FIAMA, ¿cómo es? FIEMIP, creo. No me recuerdo, hay tantos programas que han salido para apoyar a los empresarios. Y a los empleados, sálvese quien pueda. Es más, sí hubo para empleados. Nos han dicho, retira tu AFP. Imagínense los que han retirado su AFP. Ahora las tasas dicen que casi el 90%, creo, de los que están aportando AFP tienen menos de una UIT en sus aportes. ¿Qué van a recibir cuando se van a jubilar? Aún estamos mucho más lejos de lograr nuestra libertad financiera trabajando para una entidad, así sea pública o privada. Por enésima vez, el emprendimiento es mucho mejor que optar por un empleo. ¿Te gustaría ser un empleado o un emprendedor? Bueno, ante esta pregunta, todos los estudiantes me dicen, yo quiero ser un emprendedor. Y yo les pregunto, ¿no? ¿Y entonces para qué están estudiando? Ustedes vieran la carita que ponen los estudiantes. Se miran. Y yo les digo, váyanse a sus casas, vayan a emprender, ¿qué hacen acá? Y se ríen. Obviamente, si nosotros no estudiamos, no aprendemos, así sea educación financiera o cualquier otro tema, no tenemos una profesión, nuestras probabilidades de fracaso en el mundo empresarial va a ser mucho mejor. Si no estudiamos, obviamente va a ser mucho más que si estudiamos alguna profesión, cualquiera fuese la profesión, nuestras probabilidades de fracaso va a ser menos. ¿Por qué? Por lo menos podremos plantear emprendimientos desde el rubro que más conocemos. Y ese por lo menos termina siendo un beneficio gigante. Así que no se estudia solo para tener un empleo. Se estudia para que cuando empieces a emprender, no fracases como la mayoría. Se estudia para que cuando termines de estudiar, para que cuando tengas una profesión, sepas por dónde caminar cuando estés emprendiendo. Para eso se estudia. Entonces, no solamente se estudia para buscar un empleo, un empleo, un empleo. No es así. Deberíamos formar empresarios, como decía Oppenheimer, empresarios capaces de, mejor dicho, profesionales capaces de formar empresas. Las personas que han pisado suelo universitario, que hemos pisado suelo universitario, de seguro que hay todos o no sé cuántos, así sea universidad, mejor dicho, o así sea alguna institución superior, instituto, deberíamos estar generando puestos de trabajo para aquellos que no han tenido esa oportunidad. Ahora cada uno se preguntará, ¿no? Pero yo, ¿qué estoy haciendo? Yo mismo soy economista, estoy trabajando, soy empleado público. Me pregunto, ¿y qué estoy haciendo? No me formaron para eso, pero deberíamos, ¿no creen? Deberíamos. Cuando el estudiante escucha eso, los estudiantes de nivel de secundario con quienes más interacción he tenido, ya no piensan en ser un economista y trabajar en algún lugar. Ya piensan en ser un economista y tener algún tipo de negocio, una consultoría. Ya no piensan en ser un docente y enseñar. Piensan en ser un docente y quizás tener su colegio, su academia. Ya no piensan en simplemente tener una profesión y trabajar, sino en tener la profesión y a partir de esa profesión desarrollar algún emprendimiento. No todos vamos a llegar a eso. De hecho que sí, pocos, quizás muchos, pero no todos. Pero intentémoslo.
De eso se trata. Ahora, si yo soy un estudiante, como decía hace un momento, del centro poblado de Santa Lucía, que está a más de 40 minutos de Pomacanchi, por una trocha descuidado, bueno, caminando no llegaría, creo, de Santa Lucía a Pomacanchi. Mis papás no han estudiado, como decía la profesora, no me recuerdo su nombre, mi papá es agricultor, mi mamá cría cuyes, mi papá es ganadero o es artesano. ¿Puedo emprender? La pregunta del millón es eso. ¿Puedo emprender cuando yo estoy en una comunidad campesina y no tengo recursos económicos, no tengo formación, ni mis papás, ni mi mamá, ni mis hermanos? ¿Puedo yo emprender o estoy soñando demasiado? Entonces, les comento lo que ahorita están viendo. Las dos historias que de hecho me conmueven y siempre me he sentido feliz al contarlos. La IB, que de seguro todos conocemos, es una empresa ahora grande, pero en su momento, 1910, si no me equivoco, cuando nació, esta empresa nació a partir de tres hacendados ganaderos. Tres personas que tenían su vaca, obviamente extraían claro, vendían, supongo, leche de vaca, se juntaron para hacer mantequilla. El primer producto del AIBE fue mantequilla, producción de mantequilla, y empezaron a vender al mercado. Tres ganaderos se juntaron para fabricar mantequilla y empezaron a vender. Hoy, señores, la IB es una empresa internacional. Estamos hablando de tres ganaderos entre Junín y Huancavelica. Estamos hablando del Perú profundo. Personas que se atrevieron y empezaron y crecieron. Eso no es nada. Cola Real, que de seguro también conocen, es otra empresa que pertenece a la familia Añaños en Ayacucho. En toda su historia republicana de Perú, Ayacucho tuvo a nivel nacional, pero en Ayacucho fue mucho más grave. Hubo un problema bastante grave que afectó a toda la población. ¿Cuál será? El terrorismo, ¿verdad? El terrorismo azotó a varias regiones, pero Ayacucho fue uno de los más azotados. ¿En qué año? Década de los 80. ¿Se imaginan en qué año apareció o crearon la empresa Cola Real? En la década de los 80. Imagínense la familia Añaños diciendo, señores, estamos en pleno periodo de terrorismo, cuando la gente tenía miedo de salir a la calle, y hay un grupo de locos decían, ¿sabes qué? Voy a crear mi propia empresa de gaseosas y voy a vender. Pero si la gente no quiere ni salir de su casa, bueno, no sé, pero voy a emprender. ¿Quién te va a comprar? No tendrán ni dinero, pero voy a emprender. Pero señores, viene el terrorismo, te van a hacer esto, te van a hacer, no sé, pero voy a emprender. ¿Se imaginan la capacidad de resiliencia de esta gente? No tenían nada, estaban en crisis. Todos estuvimos en crisis en ese momento, menos mal, no me recuerdo, pero de seguro personas mayores se recordarán bastante. Imagínense en Ayacucho. Precisamente en ese momento decidieron emprender esta familia Añaños. Para mí, yo los considero, ellos están locos. De hecho, yo mismo cuando doy mis ponencias en este tema de emprendimiento, les digo, señores, ¿saben cuál es la diferencia entre un verdadero loco y yo, que soy un emprendedor? El verdadero loco no sabe que está loco, pero yo sí sé y tengo bien en claro de que estoy loco. ¿Por qué? Porque mis intenciones de emprender es contra todo. Sí puedo hacerlo. Y eso es una forma de generar una mentalidad ganadora, que es lo más importante que se necesita para que un estudiante pueda decir, sí, yo puedo. Estoy seguro que muchos docentes presentes han escuchado o han visto, han llegado a conocer casos de estudiantes, varones y mujeres deprimidos que porque mi papá no puede, porque mi mamá no tiene o porque mis hermanos no pudieron, yo no, o sea, ¿qué voy a hacer? Desde antes decía una profesora, ¿no? En el ponente anterior, mi alumno quiere ser chofer, ¿cómo le voy a animar? Señor, señora, ser chofer no es malo. Puede ser chofer
y tener una flota de taxis. Será empresario, pero se empieza desde abajo siendo chofer, pero no va a llegar a tener una flota de taxis si ese niño no llega a ser profesional. Así su profesión no esté relacionado con el emprendimiento, no va a llegar, va a ser complicado. Es necesario saber números, saber matemática, lenguaje, es necesario hasta expresarse bien, comunicación, ¿verdad? Es necesario ser profesional para crecer con mayor facilidad en el mundo empresarial. De eso se trata, tener mentalidad ganadora, nunca rendirse. Y como dice, ¿no? En lugar de pensar, no puedo hacer esto, uno debe pensar, aún no puedo hacerlo, pero lo voy a lograr con la práctica. De eso se trata. La mentalidad ganadora no es algo con lo que las personas necesariamente nazcan, dice, ¿no? Tanto niños como adultos pueden desarrollar la creencia de que las cosas que les resultan difíciles ahora tal vez no sean siempre difíciles. Imagínense con esa mentalidad los estudiantes. Yo les soy sincero, cuando doy la exposición que ahorita les estoy dando, los estudiantes me miran con unas caritas. Yo no he visto un solo estudiante que se haya dormido en mis sesiones presenciales, bueno, virtuales, no sé, quizás ahorita todos están durmiendo, pero cuando se trata de presenciales, nunca he visto a un solo estudiante pestañear. Muy interesante. Y eso es tener una mentalidad ganadora, nunca rendirse. Y así empezamos diseñando nuestra idea de negocio, nuestra primera idea de negocio. Acá en la fotografía estamos en un colegio, si no me equivoco, esto es de Didascalio en Acopía, donde el docente está viendo cómo los estudiantes exponen su idea de negocio a partir de lo que tienen. Si yo soy de Acopía, de Acomayo, de Canas, de donde sea que fuese, ¿qué tengo? ¿Y cómo puedo desarrollar un emprendimiento a partir de lo que tengo? Y obviamente adaptan la metodología, que es la que estamos viendo, Design Thinking, para que puedan ellos adaptar, mejor dicho, adaptan la metodología Design Thinking en su realidad y diseñar una idea de negocio que en muchos casos puede llegar a ser innovador. ¿Y qué es lo único que están utilizando? Los recursos disponibles y su conocimiento de la metodología. ¿Qué es Design Thinking? Es una metodología que te ayuda a encontrar soluciones a partir de problemas. En mi pueblo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de este tema de Ayacucho. Ayacucho, si no me equivoco, un joven que ha inventado, ha creado una galleta Nutriache, se llama, ¿no? Para la desnutrición. Esa galleta es un prototipo, un producto que lo han desarrollado a partir de un problema. Yo supongo que han utilizado esta metodología. ¿Cuál es el problema? La desnutrición. Entonces, ¿en qué consiste Design Thinking? Es una metodología que te ayuda a encontrar soluciones que sean comercializables y que vengan a partir de los problemas, ¿no? Empezamos, son 5 etapas, ¿no? Empatizar, definir, idear, prototipar y validar. Cada etapa en qué consiste, empatizar. Empatizar quiere decir observar el problema que estás tratando de resolver de manera empática. Si yo soy de la ciudad, ¿puedo resolver el problema del campo? Complicado. Pero si quisiera resolver, ¿qué tendría que hacer? Ir al campo, conversar, vivir con las personas, preguntar cosas, cómo viven, cómo piensan, qué sienten. Recién puedo yo plantear una solución. Desde ahí empieza Design Thinking. Pero ¿qué sucede? El estudiante que es de su lugar ya no necesita empatizar porque ya lo vive. Por lo tanto, los problemas los conoce al detalle. ¿Eso qué quiere decir? Desarrollar un emprendimiento con esta metodología en el campo, liderado por un estudiante, apoyado por un docente. Imagínense el tipo de emprendimientos que puedan salir. Fenomenal. Yo no creo a aquellos profesionales que dicen que son muy buenos profesionales, pero toda su vida han vivido en la ciudad y quieren ir a resolver los problemas del campo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Demoran mucho más. De hecho que sí se puede. Pero ¿quién es el más eficiente? El que vive, quien vivió el problema. Ese es. Entonces, en esta metodología, la primera etapa de empatizar, ya está prácticamente realizado. Lo único que tienen que hacer es la segunda etapa que se llama definir. ¿Qué quiere decir?
mencionar tu problema en una sola oración. Si yo no conozco el tema y voy a empatizar, se me va a ocurrir 50 ideas, quizás 50 problemas. ¿Cuál de ellos voy a resolver? Entonces tengo que definir en una sola. ¿Cuál de ellos es, de todos esos problemas que he visto, cuál voy a resolver? Si yo vivo en el campo, yo ya sé, es más, ya sé cuál de los problemas tiene mayor gravedad, cuál de los problemas es más profundo en mi lugar. Por lo tanto, hasta eso para mí, si soy del campo, es mucho más fácil. La siguiente etapa es idear. Si ya sé cuál es el problema, ¿qué tengo que hacer? Encontrar una solución. Y esa solución debe ser comercializable. ¿Cuál era el problema para esta galleta de Nutriache? La desnutrición. De seguro que habrá habido más, pero han definido la desnutrición. ¿Y cuál es la idea o el producto comercializable que se les ocurrió? Una galleta que puedan comer niños, niñas, estudiantes, padres, madres, hijos. Supongo que así fue su idea de negocio del joven, no me recuerdo cómo se llaman, de esta galleta. Aterrizan en esta tercera etapa, aterrizan en un producto, en una idea de producto que va a ser comercializable. Y la cuarta etapa es prototipar. ¿Qué quiere decir? Fabricar. Si mi idea era una galleta, entonces prepararé la galleta. Le pondré sangrecita, le pondré harina, le pondré huevo, le pondré azúcar, no sé qué cosas le pondrán, ¿no? Fabricar esa galleta, producir esa galleta, preparar, como se diga, es prototipar. Pero ¿qué pasa si yo voy a prototipar y no me sale bien? Obviamente hay que volver a hacer, mejoraremos, ¿no? ¿O qué pasa si me sale bien? Entonces voy a la quinta etapa. Si me sale bien la galleta, comestible, si se puede decir, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Llevaré pues a mi salón, invitaré a mis amigos, invitaré a mi profesor. Si a nadie le ha dado diarrea, perdonen el término, entonces la galleta está bien, pero no implica que esa galleta, porque no les haya hecho daño, está bien. No, en esta etapa se tiene que preguntar, profesor, profesora, ¿la galleta que usted ha probado está bien? ¿Es muy duro? ¿Es muy suave? ¿Es muy grande? ¿Es muy pequeño? En esta etapa es cuando la persona que prototipa, que fabrica un producto, debe ser consciente de que su producto tiene muchos errores, pero que él no lo va a identificar. ¿Por qué? Porque él es el dueño de la idea. Generalmente cuando nosotros hacemos alguna idea, desarrollamos un producto, es nuestro producto. Nos enamoramos tanto que es perfecto. Pero si le mostramos al profesor, el profesor va a decir, no, señor, no, señorita, está muy duro, o muy dulce, o quizás está chuma, o algo, ¿no? Algo pasará. Sus mismos compañeros estudiantes les dirá, está mal por esta razón, y el estudiante que ha desarrollado esa galleta debe anotar. ¿Para qué? Para que vuelva a preparar la galleta y mejore lo que ya hizo en ese momento. A eso se le llama validar, consultar, preguntar a los clientes a ver si tu producto está mal. Y si está mal, corregir, corregir, hasta que te salga el producto perfecto. Recién ese producto termina siendo un producto mínimo viable. ¿Qué quiere decir? Que es aquello que sí lo puedes vender, que sí funciona. Ahora, ¿qué pasa si no? Vamos a suponer que mi galleta no funcionó o no resuelve el problema. Entonces, como dice acá, validar es la última etapa, vuelvo a la etapa de empatizar, porque quizás no es el problema que quería resolver, o quizás no salió bien el producto, no está acorde a la realidad. No necesariamente se regresa a empatizar. Dependiendo del producto se puede, quizás el problema está bien, pero la idea no debió ser galleta. Quizás debió ser harina, como mazamorra, como 7 harinas. Entonces regreso a la tercera etapa donde dice idear. Entonces sigo con el mismo problema, pero estoy cambiando de producto, ¿verdad? Entonces esta metodología se adapta, no es rígido. Necesariamente estas son las etapas bien, bien, bien establecidas y no la puedes cambiar. No es así. Puedes probar desde diferentes formas. Esa es la metodología Design Thinking que te ayuda a desarrollar emprendimientos.
Muchas gracias. Si no hay más preguntas, yo ya me despido aquí y buenas noches con todos. Muy agradecido.